Buenos días compañeros, hoy hablaremos de la criminología crítica. La criminología crítica nace a mediados de los años 60 y principios de los años 70 y antecedían guerras como lo es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, por lo cual había un rotundo rechazo a las guerras. Establece su perspectiva en bases como el marxismo, feminismo y economía política. También se encontraron en un gran afianzamiento de medidas progresistas de inclusión a las minorías sociales. También se reivindica el New Deal, que era el sistema económico del momento. Este se centraba en sostener las capas más pobres de la población y agregar que había una alta tasa de inmigración, ya que el sector agrícola se industrializó y se mecanizó, lo que llevó a las personas a los centros de las ciudades, conformando los mencionados, los ya llamados guetos urbanos. Si bien había una alta demanda de trabajo, la mayoría del personal no era apto para este, porque era industrializado, lo que generó desempleo y que creciera la criminalidad. También se formaron grupos estudiantiles, feministas, raciales, que lo que buscaban era imponer resistencia a lo que ya estaba establecido, pero posteriormente fueron criminalizados, y dentro de las cárceles se formó también un grupo de personas presas que se preguntaban el por qué estaban ahí. Empezaron a criticar el sistema, al juez, la policía y la pena indeterminada. Esta, esta opinión fue tomando mucha relevancia con el tiempo. La escuela crítica toma este nombre porque se basó en la escuela de Frankfurt, que quería unificar varios pensamientos críticos, pero al final es una de las críticas que se le hacen, que hubo mucha más crítica que propuestas. Como sus representantes podemos encontrar a Chambliss en 1978, que planteaba que la criminalidad es el resultado de las imposiciones culturales relacionadas con el consumo. A Kinney en 1974, que decía que el derecho es un instrumento coercitivo empleado para mantener el orden social. A Plant de 1969, que decía que el delito no depende exclusivamente de la pobreza, sino que es más un resultado de las relaciones sociales. Y por último podemos encontrar a el italiano Alessandro Barat, que con su obra Criminología crítica y crítica al derecho se posicionó como el mayor representante de la criminología crítica. Bueno, en cuanto al estudio, la criminología crítica atiende al cuestionamiento de la criminología tradicional, desde la manera de ver al delincuente hasta los mecanismos de control social. Reta al Estado para que cumpla con las políticas de rehabilitación social al delincuente que pregonan la teoría. Pide que se respete y se resocialice al delincuente y que el Estado cumpla también con su obligación de promover, de proteger la vida y también los bienes de los ciudadanos en cuanto a la criminalidad generalizada. Enfatiza que no se puede seguir dedicando a las causas etimológicas del delito, por ello traslada su óptica a proponer alternativas del control mismo y estudiar los procesos de criminalización. Así las cosas, la criminología crítica consiste en ese cambio global de perspectiva, desviación y criminalidad. Dice que no son cualidades ontológicas del comportamiento y de las personas, sino que son cualidades que le son atribuidas a través de los procesos de definición y de reacción social. Bueno, este cambio de perspectiva que les mencioné se sitúa en las investigaciones de Alessandro Barata. Este es uno de los más grandes exponentes de la criminología crítica. Aquí precisa su opinión y también la necesidad de integrar la teoría del etiquetamiento, pero dentro de un enfoque histórico-materialista que dirigiera su atención entre las conexiones que hay entre el sistema penal y la estructura de la objetividad social. Este plantea que para que haya verdadera criminología crítica se debería interpretar los procesos de definición y reacción social, como les venía diciendo anteriormente, pero en el contexto de las relaciones sociales de desigualdad y de los conflictos sociales. Él plantea que hay que redescubrir la temática de los derechos humanos atendiendo a las necesidades y al desarrollo humano,
para así pasar de la cuestión criminal a una cuestión más humana. Por último, Alexandro Barata, en su libro Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, se observa que la nueva criminología crítica es la contraparte a la criminología clásica o a la criminología positiva, ya que es esta criminología, la crítica, la que analiza el delito, pero dentro de los contextos sociales, las diferentes clases sociales y las corrientes del pensamiento. Andrés Simbaque, voy a hablar del método de la criminología crítica, y sabemos que la criminología recoge diferentes métodos de diferentes disciplinas, como es su característica es multidisciplinar, recoge sus formas y sus conocimientos de disciplinas como la psicología, la sociología y la antropología social. Esta es la que nos va a definir el enfoque o el foco de la criminología crítica, donde esta va a ser más psicológico y sociológico, ya que estudia el delito desde una manera o una forma más social y no antropológico, es decir, el delito no proviene de las formas o las características formológicas de ese individuo, sino que proviene de unos problemas estructurales del mismo estado, que es la que genera el delito, ¿cierto? Porque sabemos que el Estado es un generador de leyes, pero son unas leyes que son perjudiciales y que favorecen a una población muy reducida, y lo que hace es perjudicar a la población más desfavorecida. De ahí que opone un modelo macro sociológico y biopsicológico de esas conductas desviadas, que lo que va a hacer es dejar en evidencia esas relaciones funcionales o disfuncionales que tiene el individuo en la estructura social. Bueno, empezaremos primero con una crítica que le hará esta escuela a la escuela positivista, la escuela que hemos visto que ya es de Lombroso y en la que se tiene en cuenta las facciones de los delincuentes o que se encasilla un delincuente por su biología. Bueno, esta escuela criticará esto más que todo porque dicen que todo es una cosa de costumbre o de lo que fuimos, un proceso de aprendizaje. Digámoslo, por ejemplo, en los niños trabajadores de clase baja. Estos niños adquieren esas facciones no porque sean delincuentes natos que nacieron así y que ya van a ser delincuentes, sino porque a causa de su dieta, de el trabajo permanente que mantienen, de su estado de salud, llegan a adquirir esas cualidades, esas características físicas que podrían encasillar en el tipo de delincuente que nos nombra Lombroso. Bueno, tenemos a tres autores que destacaron, autores marxistas puramente, que ellos redactaron el libro La Nueva Criminología. Estos fueron Ian Taylor, Paul Walton y John Twain. Bueno, ellos nos van a plantear que las desigualdades de riqueza y de poder debían abolirse. Estas eran a causa del capitalismo y que además causaban ese tipo de desnivel que había en la sociedad, que hacía que unas personas tuvieran que recurrir a delinquir porque el capitalismo mismo era el que lo exigía. Esto además se desarrolla a partir de la crítica al etiquetamiento, en el que el Estado intenta como imponer una terapia social, que al final lo único que hace es como estigmatizar más a la persona que delinque.
Como Barata también planteaba, no debería ser así, o sea, debería focalizarse más bien en quienes manejan el delito que en el delito en sí, ya que hay situaciones que son aprendidas. Vamos a ver que en este manifiesto se tiene muy en cuenta la importancia del aprendizaje por la influencia que tiene en el campo de la desviación del comportamiento. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, las personas van adquiriendo hábitos y pautas de lo que es moralmente permitido desde que son niños. Entonces hay cosas que son imposibles para alguien de determinar cuando ya está grande, cuando fue aprendida desde niño. Y así es como los delitos que se tienen que aprender, digamos que algunos son aprendidos, no es algo que simplemente se hizo.